Bienvenido al curso de Fundamentos de la Iglesia Centro de Crecimiento Cristiano. Estoy muy contento que estés mirando este video. Yo no sé si estás siguiendo el curso completo, pero por favor te pido que vayas a los otros videos y puedas ver todo lo que estamos haciendo. Pero lo mejor que puedes hacer es intentar ponerte en contacto para participar de las clases online que estamos haciendo a través de la plataforma Zoom. Vamos a entrar ahora al tercer episodio, capítulo, como quieras llamarle, de la unidad Cambio al Reino de los Cielos. Y la pregunta que queremos responder es la siguiente: ¿cómo ocurre mi cambio? Si nosotros somos introducidos, somos cambiados y movidos al Reino de los Cielos, entonces eso ocurre de alguna manera. Hay 5 formas en las cuales nosotros podemos cambiar, y te las digo de inmediato. La primera de ellas es por medio de la imitación. La segunda es a través de un reformateo mental, que yo te lo voy a explicar en un poco más de tiempo. La tercera es por medio de una guía permanente. La cuarta es, somos una fotografía de su imagen. Creo que eso también merece una buena explicación. Y por último, es un aprendizaje que requiere práctica. Vamos al primero. Decimos que el cambio ocurre por medio de una imitación porque leemos un pasaje ahí en 1 Corintios 11, 1, 2, que nos dice que nosotros debemos imitarlo a Él, imitar a Pablo, así como Él imita a Cristo. Dice, sed imitadores de mí. En una versión dice, sed imitadores de mí, como yo soy imitador de Cristo. Yo sé que cuando ustedes han estado en un lugar por primera vez, por ejemplo un colegio, o por ejemplo el trabajo, seguramente han tenido que llegar sin saber cómo hacer las cosas. Hay algunas veces que te enseñan, hay una persona que te guía y te enseña algunas cosas, pero hay una serie de situaciones que no sabes. Yo me acuerdo que una vez llegué a un lugar y no tenía idea dónde estaba el baño, y no sé por qué razón no quería preguntar a nadie, pero de alguna manera empecé a ver cómo la gente iba a ese lugar. O también, por ejemplo, yo no tenía idea dónde estaba el casino, pero cuando llegó la hora de la colación y la hora del almuerzo, entonces todos comenzaron a caminar e ir, y yo simplemente los seguí. Yo simplemente los imité. También pasa algo muy similar como cuando estamos en una iglesia. Si tú vas a ir a una iglesia por primera vez, o a un culto cualquiera, o una ceremonia, lo que sea, ¿cierto? Y de repente tú ves que la gente empieza a hacer cosas que tú no haces, pero finalmente ocurre el proceso de la imitación, ¿cierto? Y alguien dice, hay que pararse, y todos se paran, y tú claramente no te vas a quedar sentado, sino que tú también te vas a parar. Y si en ese lugar todos aplauden cuando están las canciones, seguramente tú vas a terminar aplaudiendo. Todo lo contrario, si tú estás acostumbrado a un lugar, ¿cierto? Y vas a otro lugar donde tú estabas acostumbrado a aplaudir, pero en ese otro lugar nuevo no lo hacen, tú vas a estar ahí y van a empezar las canciones y tú vas a aplaudir. Y cuando te ves que estás solo y miras a los lados, te das cuenta que nadie aplaude. Entonces tú vas a decir, oh, yo creo que ahora no voy a aplaudir más, y vas a bajar las manos. Tenemos la tendencia a imitar todas las cosas que se hacen, y este mismo concepto tenemos que aplicarlo. No muchas veces vamos a entender todas las cosas espirituales, pero sí sabemos que tenemos que imitar. Debemos imitar lo bueno y desechar lo malo. No vamos a imitar, ¿cierto?, las cosas malas o los malos hábitos de las personas, porque nosotros haríamos lo mismo y no es la idea. Por ejemplo, en algunos lugares, no quiero decir dónde ni cuáles, la gente tiene la tendencia a llegar tarde a las reuniones. Entonces no podemos tampoco imitar ese tipo de cosas, sino que imitar las buenas costumbres, los buenos hábitos espirituales que tú tienes que identificar en las personas que están como guías de ese lugar, o en los pastores, o en las personas que tú estás conociendo. Los buenos hábitos son buenos para desarrollar, pero claramente, ¿cierto?, eso va a implicar después entender por qué haces esas cosas. No vas a quedarte solamente en la imitación, sino que después tienes que entender por qué se hace cada una de las cosas que se hacen en ese lugar. ¿Ok? Pero la imitación es la primera forma de cambiar. La segunda es a través de un formateo mental. Y en realidad nosotros tenemos que entender, y yo quiero, mientras estoy explicando, va a aparecer el texto bíblico ahí, que yo quiero que tú puedas leer,
es que nosotros somos transformados en una forma interna. Nosotros somos como una especie de computador, el cual nosotros podemos meter muchas cosas en tu computador. Seguramente tienes un computador o tienes un celular y en algún momento, de acuerdo al uso que le das o de acuerdo a las aplicaciones que tú bajas y cosas que tú haces, comienza a comportarse mal ese celular o ese computador, ¿cierto? Porque si metes cosas malas, mal funcionamiento va a tener. Tienes que mantenerlo limpio, ¿cierto? Y ordenado para que funcione correctamente. Lo mismo pasa con nuestra mente. Nuestra mente ha sido llenada, y no sé de tu caso, pero por lo menos el mío y de muchas personas que he conocido, ha sido llenada de cosas y de enseñanzas o de pensamientos que son negativos o por lo menos contrarios a lo que dice la palabra de Dios. Entonces nosotros somos invitados a reformatear, a cambiar. Y eso no lo hacemos nosotros, sino que simplemente el Espíritu Santo va a producir un cambio en nuestra manera de pensar. Literal, es como si fuera un formateo. Va a quitar muchos pensamientos cerrados y de repente va a poner un montón de pensamientos nuevos. Dice que Él va a poner sus leyes en nuestros corazones. Ezequiel 11:19 dice algo así en ese sentido. Y Tito 3:5 nos dice que eso teológicamente se llama regeneración. Es un cambio, es una transformación inmediata que Dios ocupa en tu cuerpo. A ver, en tu mente, perdón. Nadie te explica cómo, nadie te dice por qué, pero simplemente dentro de ti te das cuenta que hay cosas que ya deberías dejar de hacer. Y hay otras cosas que sí te motiva el Espíritu a que comiences a hacer. De eso se trata el formateo de nuestra mente y también de nuestro corazón. La siguiente forma en que podemos cambiar se encuentra ahí en Juan 14:26, por medio de una guía permanente. Yo daba ya el ejemplo recién cuando yo fui al trabajo, ¿cierto? Que hay una persona que nos ayuda y nos explica cuando llegamos a un lugar nuevo o un trabajo nuevo. A veces es un estudiante más antiguo, a veces es una persona que está a cargo de nosotros como un supervisor y nos enseña todos los detalles, nos enseña acerca de los horarios, nos enseña acerca de todo, dónde están los lugares donde tenemos que movernos, dónde está la información, qué sé yo, cómo conectarnos a internet en ese lugar, diferentes cosas que son súper necesarias para nosotros. Es una guía, ¿cierto? El Espíritu Santo es nuestra guía permanente. Él es una persona que está para ayudarnos. Él ha sido, por medio de la fe, ha entrado en nuestros corazones y desde dentro de nosotros va a guiarnos y nos va a enseñar todas las cosas. Pero yo quiero que entendamos algo y que es súper importante, que nosotros necesitamos primero aprender las cosas que el Señor ha mandado para que el Espíritu Santo nos recuerde esas cosas y las podamos poner en práctica. Yo también lo puedo graficar esto así como el GPS. Imagínate que tú vas a un lugar nuevo, ¿cierto? A una ciudad que nunca conocías. Si no vas con un celular en tu mano, el cual te pueda dar la indicación cómo llegar desde el lugar donde estás, por ejemplo, un hotel, hacia el lugar donde vas a llegar, que es un trabajo, por ejemplo, ¿cierto? De todas maneras, va a haber una situación muy difícil si no tienes una guía, algo que te diga cómo ir, cómo moverte, cómo girar y cómo tomar las calles, ¿cierto? Ahí, esa dirección que necesitamos es la que nos da el Espíritu Santo en el aspecto espiritual, en todos los días de nuestra vida, en cada momento de nuestra vida. Él es una guía permanente que está con nosotros. Eso es. Vamos al siguiente punto, que este va a requerir un poquito más de explicación. Y se encuentra en 2 Corintios 3:18. Ahí comienza a decir algo Pablo nuevamente, ¿cierto? Corintios es Pablo el que escribe 2 Corintios y nos habla acerca de que nosotros somos transformados. Dice, y esta palabra me encanta porque es una forma de decir cambio. Somos transformados de gloria en gloria. Transformados. Dice, y a la misma imagen, usa la palabra imagen, ¿cierto? ¿Cierto? Y por medio del Espíritu. La imagen que está referenciando ese pasaje es la imagen de Cristo, ¿cierto?
nosotros somos transformados de gloria en gloria, de cambio en cambio, transformación, hasta llegar a ser igual como Cristo. Yo entiendo, y me imagino que tú sabes, si en forma como cualquier persona, sin tener tanta especialización, cómo funciona la fotografía. La fotografía es un tema de luz y es un tema de imagen, ¿cierto? Y para que esa imagen pueda llegar, ¿cierto? Y pueda grabarse en un lugar como una fotografía, ¿cierto? Ese medio que se fotografía tiene que exponerse a la luz y tiene que exponerse a una imagen que va a copiar. Entonces, las lecciones espirituales que quiero tratar de sacar de acá es que no vamos a cambiar espiritualmente si nosotros no nos exponemos a Jesús, a la imagen de Jesús, a lo que Él es realmente. Esto, en otras palabras más sencillas, es que tú tienes que conocer en forma íntima y personal a Jesucristo en tu vida. O sea, tienes que tener intimidad con Él. Voy a irme al ejemplo de los matrimonios. Los matrimonios se parecen tanto, ustedes lo encuentran como parecidos, porque ellos han tenido tanta intimidad, tanta cercanía, que comienzan a parecerse en la manera de ser, en la manera de actuar. Lo mismo va a pasar espiritualmente. Si nuestra meta como cristianos es llegar a ser como Jesucristo, que eso lo vamos a entender mucho mejor después, la única manera de hacerlo es teniendo intimidad, cercanía con Él. A medida que nos acercamos a su imagen, ¿cierto? Esa luz de Él va a venir a nosotros. Entonces, expongámonos a Jesús, tomemos tiempo con Jesús, conozcamos a Jesús para que su imagen se comience a proyectar en nosotros. Y digamos en algún momento, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y esa imagen de Cristo es la que se puede reflejar dentro de nosotros hacia las demás personas. Entonces, somos como una fotografía en la cual se está revelando en una transformación la imagen de Cristo para que pueda ser diferente a como eras antes de conocerle. ¿Qué le parece? Vamos a la última forma de cómo ocurre nuestro cambio. Y esta se ve en Santiago 1, 21 al 25. Nosotros somos transformados no solamente porque oímos la palabra de Dios. Una de las cosas que ocurre mucho en las iglesias es que realmente las iglesias pasan mucho tiempo enseñando muchas cosas. La Biblia es muy extensa y hay muchas cosas que aprender, y seguramente tú tienes mucha curiosidad de aprender todo lo que está en la Biblia. Pero a veces usamos todo eso como algo que va llenando nuestra mente de conocimiento y de más conocimiento y de mucha información, pero que no se transforma o no se convierte en algo práctico. Finalmente nos llenamos de lo que sabemos, pero nada lo ponemos en práctica. Y eso no nos hace ningún bien y no provoca la verdadera transformación en nosotros. Jesús decía que la palabra de Dios es algo que nos va a ayudar a ser transformados. Es decir, que si nos compara, ¿cierto? Jesús de alguna manera nos dice, si tú escuchas mis palabras y no haces nada con ella, ¿cierto? Eres como un hombre que construye su casa sobre la arena. Pero si tú escuchas mis palabras y las pones en práctica, entonces eres como un hombre que construye su casa sobre la roca. En este ejemplo que usa Jesús en ese sentido, nosotros podemos entender que Jesús después dice, cuando viene el viento, cuando vienen las aguas, la casa que estaba construida sobre la arena se cae y se derrumba. Pero la casa que estaba construida sobre la roca permanece firme. ¿Qué hace firme la casa sobre la roca? Es que no solamente escuchó la palabra, sino que la puso en práctica. De esa manera funcionan los maestros con sus discípulos, ¿cierto? En que ellos les enseñan cosas prácticas que ellos tienen que aprender hasta ser igual como el maestro. Me imagino a estos maestros de las artes marciales, como el Kung Fu y ese tipo de cosas. Entonces, de tanto practicar los movimientos, logran la destreza de ser como uno de los maestros. Y eso es lo que Dios quiere,
que de tanto que nosotros podamos poner en práctica las enseñanzas de Jesús, lleguemos a ser como un maestro. Ese es el deseo de Dios para nosotros y de esa forma lo podemos lograr. Hemos llegado al término de esta clase y yo me alegra que tú hayas querido participar de esto. Espero que te haya bendecido. Espero que si tú quieres repasarlo y verlo una vez más y que leas cada uno de los versículos que yo he puesto ahí. Y nos vemos en la siguiente sesión. Que Dios te bendiga.